por estar pensando en las luchas internas de la Iglesia Católica, por estar pensando en la moral sexual, en el camino sinodal, lo que tú quieras ver, hay un, hay un grupo de católicos que la están pasando muy dura. Al parecer nos estamos olvidando de la periferia, como incluso ha dicho el Papa Francisco, y no se hace o no se toma el cuidado de los hermanos que están viviendo en Pakistán o sobre todo en los países árabes de mayoría musulmana. Ellos son los que están sufriendo terriblemente a manos de los musulmanes. Ellos son los que de alguna u otra manera han quedado marginados, olvidados, incluso por la misma sede de la Iglesia Católica, que es el Vaticano. Vamos a ver en qué consiste esto a continuación. Las periferias, mi querido hermano en Cristo, los católicos, sobre todo que están viviendo en la mayoría o en los países de mayoría musulmana, sin duda esto la están pasando de una forma terrible. Sin duda alguna ellos están viviendo momentos atroces que quizás nosotros no los hemos tomado tanto en cuenta, pero que son momentos prácticamente terribles. El arzobispo de este lugar, de los países, en este caso de la India, ha salido incluso a dar un comunicado en el que dice que espera que esto se cambie, espera que esto se modifique porque hay Biblias quemadas. Voy a poner aquí una imagen del arzobispo. Biblias quemadas, iglesias destruidas, cajas de católicos también destruidas. ¿Por quién? Por la mayoría musulmana. Han sido pretextos, ha habido pretextos. Aquí pongo una imagen de las iglesias, como está. Ha habido pretextos y pretextos grandes, como por ejemplo que se blasfema en contra del Corán. Ha habido también pretextos de que hay cristianos que están insultando supuestamente a la fe musulmana, y esto ha iniciado turbias en las que se han destruido iglesias. Hay iglesias en todas partes de estas comunidades. Esta parte de la iglesia, aquí tenemos una parte de la iglesia, aquí tenemos al obispo. Esta parte de la iglesia ha sido muy olvidada porque los cristianos, por ejemplo, en Pakistán, los cristianos en Pakistán han celebrado una jornada de oración este domingo 20 de agosto a raíz de la intensa violencia que sufren contra los lugares de culto cristianos. Lo han dicho, por ejemplo, Monseñor Joseph Arif, que ves ahí en pantalla, arzobispo de Islamabad. También es el expresidente de la conferencia episcopal de este lugar, de esa nación. Ha concedido una entrevista a Vatican News donde ha informado la triste realidad que están viviendo los católicos de la periferia. Varias iglesias cristianas fueron destruidas, reducidas a cenizas, y decenas de casas, incluso de católicos también, fueron hechas polvo por el incendio que provocaron los musulmanes. El 16 de agosto fue una turbia de musulmanes que atacó la comunidad cristiana al este de Pakistán, tras lo que se estaba diciendo de que un miembro de los cristianos blasfemó contra el Corán y contra Mahoma. El 16 de agosto, más de 80 hogares cristianos, al menos 20 iglesias en Pakistán, fueron reducidas a cenizas porque fueron objeto de vandalismo por parte de esta turbia musulmana. Los grupos de defensa, pues sí están atacando supuestamente y defendiendo al pueblo, pero ustedes saben a qué tipo de defensa se refiere. No hay nada que se pueda hacer ahí. Los procesamientos por blasfemia demuestran un flagrante desprecio por los derechos humanos y sobre todo a menudo se utilizan para perseguir a miembros de comunidades religiosas y otras personas que sostienen aquí opiniones diferentes a las de los musulmanes. La iglesia de la periferia, mis queridos hermanos en Cristo, la está viendo dura en estos momentos en Pakistán. Ya lo hemos venido denunciando nosotros aquí, hemos venido advirtiendo, está pasando esto, tengan cuidado, hay problemas grandes aquí. Sin embargo, pues muchos no queremos entender, ¿verdad?
como lo dicen, por estar luchando en otras cosas, por estar habiendo acá el sínodo, que como están hablando los sinodales, que si se va a cambiar la moral, que si no se va a cambiar la moral sexual de la iglesia, el catecismo a nivel sinodal, ustedes saben. Bueno, pues ahora nos estamos olvidando de esa parte de la iglesia que sufre, que llora, que tiene miedo, que tiene muchos problemas, nuestra iglesia católica en este lugar de Pakistán, tremendos problemas. Vamos a escuchar al padre Santiago, nos hace un resumen muy acertado de la situación tan terrible que está viviendo nuestra iglesia católica allá en Pakistán. Las luchas internas en la iglesia en torno a la moral, sobre todo la moral sexual, la moral de la familia también, la vida, y también en torno al dogma, la divinidad de Jesucristo, unas luchas en las que nos estamos jugando nuestro futuro, nos llevan a olvidarnos de una realidad que padecen muchos cristianos, precisamente aquellos que podríamos llamar cristianos que viven en la periferia y de los que con mucha frecuencia nos olvidamos. Es cierto que ya en cualquier país, aunque sea de mayoría católica, hay acoso e incluso un tipo de persecución hacia los creyentes, pero no se puede comparar con lo que están sufriendo otros hermanos nuestros. Hay países comunistas, por ejemplo China, Corea del Norte, donde la libertad religiosa sigue siendo obstaculizada. Pero en este momento creo yo que lo peor se lo están llevando los cristianos que viven en algunos países de mayoría musulmana. Esta semana ha sido noticia, debido a lo grave de la situación, lo que ha sucedido en Pakistán. Se difundió una nota blasfema contra Mahoma, una nota firmada supuestamente por un cristiano, y desde algunas mezquitas se alentó a la población a tomar represalias, incluso con frases como matad a los cristianos y quemad sus casas. Una turba violenta se lanzó contra los barrios cristianos. 15 iglesias cristianas, entre ellas algunas católicas, fueron incendiadas y más de un centenar de casas donde vivían cristianos sufrieron el mismo destino. Sus habitantes, sus dueños, tuvieron que huir. No sirvió de nada el hecho de que el cristiano acusado fuera analfabeto. Era imposible que él hubiera escrito ese panfleto contra Mahoma. Eso no sirvió de nada. Tampoco sirvió que llegara masivamente la policía, los bomberos. Era imposible contener a esa multitud. Incluso un muftí, un líder musulmán que no había sido de los que había arengado a la venganza, a la persecución, intentó calmar a la multitud y pedir moderación, y tampoco tuvo éxito. Es una situación muy grave la que se vive en Pakistán desde hace ya mucho tiempo, porque esto que ha ocurrido ahora, este estallido, este pogromo contra cristianos, no es nuevo. Desde hace años, debido a una interpretación radical de la llamada ley de la blasfemia, desde hace años esto viene sucediendo. Es relativamente frecuente que muchachas cristianas sean raptadas, obligadas a convertirse al Islam y obligadas también a casarse con sus secuestradores. La situación en Pakistán es verdaderamente grave. Pero no es el único sitio. Hay que mirar a África. Nigeria es un campo de batalla abierto,
con la complicidad de su gobierno, denunciada reiteradamente por los obispos del país. Incluso también las naciones del entorno, Burkina Faso o República Centroafricana, hasta el norte de Camerún. Y ese acoso a los cristianos por parte de la yihad, por parte del ejército islámico, se ha desplazado hasta el sur de África, hasta naciones como Mozambique, por ejemplo. Y todo esto está sucediendo con la pasividad e incluso con la colaboración de los gobiernos occidentales. Colaboración que se debe a que no les importa lo que esté sufriendo esa minoría cristiana en algunos sitios. No les importa con tal de hacer negocio, a veces negocios turbios, con los gobernantes de esos países, obteniendo de ellos, a veces, repito, negocios turbios con corrupción, obteniendo valiosas materias primas como el petróleo, por ejemplo. No se dan cuenta del riesgo inmenso que tiene permitir que se creen nuevos Afganistanes tan cerca de las fronteras de Europa. Es cierto que hay un Islam pacífico, un Islam con el que se puede dialogar. Esto es verdad y sería injusto no reconocerlo. Pero hay otro Islam que no es así. Incluso un Islam cuyos dirigentes arengan a la violencia. Es una situación especialmente difícil cuando se trata de dialogar con ellos. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué representan aquellos con los que estás hablando? ¿A quién tienen ellos como seguidores? ¿Qué autoridad tienen sobre el conjunto del mundo musulmán? Este es un problema muy grave que hay que tener en cuenta. Pero lo peor que les puede pasar a estos cristianos perseguidos en China, en Corea del Norte o en tantos países de mayoría musulmana, lo peor que les puede pasar es lo que estamos haciendo nosotros. Y no me refiero solo a la pasividad de los gobiernos, sino lo que estamos haciendo nosotros, los que somos o queremos ser seguidores conscientes de Jesucristo. Me refiero al olvido. Es como si no existieran. Es que ni siquiera nuestras oraciones se elevan a Dios suplicando por ellos. ¿Quién los tiene en cuenta? ¿Quién está rezando por el obispo encarcelado en Nicaragua, los sacerdotes encarcelados con él? ¿Quién se entera de lo que pasa en Pakistán? De que ha habido 15 iglesias incendiadas y cientos de casas de cristianos incendiadas. ¿Quién se entera de las matanzas de Nigeria o de lo que pasa en Mozambique? No solo son cristianos perseguidos, sino que son cristianos perseguidos y olvidados incluso por sus hermanos en la fe. Bueno, afortunadamente esta semana ha habido una buena noticia. Se han cumplido 150 años de la primera peregrinación nacional francesa al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. La explanada, la gran explanada que hay delante del santuario de Lourdes, no tan grande como la que hay delante del de Fátima, pero bastante grande, con el jardín en el centro. Esa gran explanada estaba abarrotada de fieles que procedían de Francia, la mayoría, pero también de otros países. Es una señal del amor del pueblo sencillo de Dios a su madre querida, a la Santísima Virgen. No hace mucho, Monseñor Fisichella, que trabaja en el Vaticano, constataba, puede ser que las parroquias estén vacías, pero desde luego los santuarios están llenos. Y es verdad, y es una maravillosa verdad, y también es una lección, o deberíamos aprender de ahí una lección.
hay un pueblo católico que todavía tiene fe, pero que se siente más en sintonía con lo que llamamos religiosidad popular que con las misas experimentales o con las homilías aburridas que no hay quien entienda. Ese pueblo católico tiene que ser cuidado, atendido. Tenemos que hablar su idioma para que no sigan marchándose, en lugar de exigirles que sean ellos los que se adapten a esta forma liberal de catolicismo. Somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos. La religiosidad popular es un gran tesoro y es el único vínculo que todavía nos queda con esas personas que ya no van a misa, pero que siguen sintiendo en su corazón que Dios les ama y que la Virgen María es su madre a la que quieren tantísimo. Recemos por nuestros hermanos perseguidos, no les olvidemos. ¿Qué sucedería si un día a nosotros, que ya no estamos tan lejos, qué sucedería si nos pasara lo mismo? Si viéramos nuestras iglesias o nuestras hijas secuestradas, si viéramos nuestras casas incendiadas y tuviéramos la certeza de que el resto de los cristianos es absolutamente indiferente ante lo que nos sucede a nosotros, ¿qué pasaría? Nuestros hermanos están necesitando ayuda. Posiblemente lo que podemos hacer nosotros es poquísimo, debido a que los gobiernos lo único que miran es su interés económico. Es un suicidio que hagan eso, porque están permitiendo incluso el acceso dentro de la multitud de migrantes ilegales que entran en Europa. La policía lo constata, permitiendo el acceso de algunos miembros. Lógicamente lo hacen sin ser conscientes de ello, pero eso sucede de miembros que van a ir a cometer atentados o que van a entrenar a otros en los atentados. Es un suicidio para Europa y para Occidente en general lo que se está haciendo con el Islam radical. Es un suicidio que pagaremos, pero mientras tanto nosotros recemos, al menos que nuestros hermanos perseguidos sepan que no les olvidamos, porque quizás seamos nosotros un día los que necesitemos esas oraciones. Pidámosle a la Virgen, a nuestra Madre querida, pidámosle por esos hermanos nuestros y también por la conversión de los violentos y de los indiferentes. Palabras muy claras del Padre Santiago. Estas iglesias están olvidadas, están completamente olvidadas. Yo no he visto en los templos que se haga oración por la persecución. A los católicos, como dicen, en Pakistán, a los católicos en China comunista, a los católicos en Nicaragua, no se ha visto eso. ¿Qué está pasando? Los católicos de ese lugar se sienten decepcionados porque, dice el Padre Santiago, los católicos de acá, el Papa Francisco y muchos sacerdotes y cardenales los han olvidado como si no existieran. Y estamos hablando de católicos que están dando testimonio de su fe. Y estamos hablando de católicos que pierden todo, su casa, su familia, incluso la vida, templos, todo es arrasado por la turba de musulmanes por un pretexto, nada más un pretexto. Oremos por la iglesia en esos lugares, que es la que está dando realmente testimonio en estos momentos de Cristo y de que se mantienen firmes en la fe. Oremos por ellos, pero también hagamos reflexión en lo que estamos haciendo nosotros. Porque como dice el Padre Santiago, no falta mucho para que estemos en sus mismos zapatos de ellos. Porque también esa persecución viene para acá. Y es solo cuestión de tiempo de que estemos en ese lugar igual que ellos. Preparémonos, oremos por ellos y sobre todo estemos dispuestos a dar testimonio de Cristo. Recuerden lo que dijo Cristo.
El que se mantenga firme hasta el final se salvará. A esa firmeza se refería Jesucristo, a dar testimonio de Él, a pesar de todo.